Hoy en Doctor en Casa, hipertensión. Miles de uruguayos sufren esta enfermedad. Sepa qué factores lo acercan a padecer las complicaciones de la alta presión sanguínea. El deportólogo Gastón Giosia nos recomienda qué ejercicios realizar para lograr mejorar nuestros valores de presión. Todo lo que usted quiere saber sobre hipertensión lo va a encontrar en la próxima hora en Doctor en Casa, junto al doctor Daniel Nogueira y el equipo de Doctor en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Un gusto realmente volver a encontrarme con ustedes, que me permitan ingresar como todos los sábados a mediodía a sus casas a través de Montecarlo Televisión. Hoy para hablar de la hipertensión arterial, de los problemas derivados de la presión alta, como habitualmente dice la gente. Estamos hablando de un problema de salud que es una enfermedad en sí misma. La hipertensión es una enfermedad y como ya hemos insistido en varios programas, es también un factor de riesgo para enfermedades del corazón, del cerebro, de los riñones, de los ojos, etc. 1 de cada 3 uruguayos tiene problemas de presión elevada. Y a destacar algo muy importante, estamos ante una enfermedad que es generalmente asintomática. Hablamos de una enfermedad que se conoce como el asesino silencioso. Es una enfermedad crónica para toda la vida, no curable, pero que es tratable si sabemos llevarla como corresponde. Generalmente cuando vamos a un chequeo o nos controlamos la presión, muchas personas dicen, y ya vamos repasando algunas imágenes del aparato cardiovascular, tengo presión. Hay que destacar que todos tenemos presión, que la presión es necesaria. ¿Necesaria para qué? Necesaria para que la sangre circule por el aparato circulatorio, llevando nutrientes, llevando oxígenos a las distintas partes del cuerpo. Y esa presión se genera gracias al funcionamiento de una bomba, que ya la hemos mostrado en otras ocasiones, que es el corazón. El corazón late y genera presión en la arteria. Esa presión que se genera en la arteria, que la medimos en el momento que el corazón late, es lo que conocemos como presión sistólica o presión máxima. Cuando el corazón se relaja, lo que queda de presión dentro de la arteria es lo que definimos como presión diastólica o presión mínima. Me acompañan ahora hacia este sector del estudio porque me está esperando, como todos los sábados a esta hora, Marianela. Buen mediodía, ¿cómo te va? Buen mediodía para todos ustedes. Muchas gracias por recibirnos una vez más. Y gracias una vez más, como estamos insistiendo todos los sábados, a todos los comentarios que llegan sobre el programa, sugerencias también a través de las distintas vías de comunicación. Aquí estamos con nuestro amigo Tito. Estamos con nuestro amigo Tito, nuestro amigo de todos los sábados. Hoy, bueno, para mostrarles ¿cuáles simplemente... son los órganos que se afectan? Ahí está. Hay varios órganos que se consideran órganos blancos de acción de la hipertensión arterial, que los va dañando de manera silenciosa, crónicamente. Entre ellos, ya lo mostramos en más de una ocasión, el corazón, obviamente también el cerebro, los riñones, los ojos, los miembros inferiores. En realidad, todos los órganos pueden comenzar a verse afectados producto de una hipertensión crónica, de un aumento de los valores sostenidos en el tiempo de la presión arterial. Como ya lo dijimos en el programa de colesterol, también en el de diabetes, las arterias están internamente revestidas por un grupo de células que se llaman endotelio. Ese endotelio se va dañando. Las arterias, como dijimos en alguna ocasión, son estructuras que pueden modificar, ahí está, su calibre, porque tienen fibras musculares, fibras elásticas, ese revestimiento de células que es el endotelio. Bueno, esas arterias, por la presión sostenida elevada en el tiempo, se va dañando. Claro. Si a eso le sumamos que somos diabéticos, si a eso le sumamos que fumamos, si sumamos también el sedentarismo, los problemas de colesterol, esas arterias van perdiendo esta estructura, esta característica, y se van volviendo más rígidas, van perdiendo esa elasticidad. E imagínense, si nosotros aumentamos la presión, como ocurre en una manguera cuando vamos a regar, ¿verdad? Si usamos una manguera y nosotros vamos reduciendo el calibre de la manguera, vemos cómo la presión va aumentando. Lo mismo va pasando a nivel de las arterias, e imagínense esa presión elevada actuando sobre todos estos órganos del cuerpo. Y recién estabas diciendo que es un enemigo silencioso. Un asesino o enemigo silencioso, y eso es importante tenerlo, porque hay muchos mitos referidos. Pensamos que hay síntomas como el dolor de cabeza, el dolor de nuca. Ahí
está. El dolor de cabeza puede obedecer a muchas causas, digo, por ahí también en alguna situación particular, en alguien que tiene niveles normales de presión, un día tiene la presión muy elevada, puede dolerle la cabeza, o zumbidos en los oídos, también, o ver lucecitas, pero no es lo habitual. No confiemos en que tengan necesariamente que aparecer esas situaciones o esos síntomas para hacer referencia a que estamos con una presión elevada. La gente anda circulando por la vida con valores elevados de presión y no siente absolutamente nada, y eso es algo importante que se lo tienen que grabar. ¿Cómo le pasó al testimonio del día de hoy? Muy María bien. Eugenia Badel. Lo compartimos, muy bien. Fue accidental, estaban en casa tomando la presión, hay médicos en la familia y tenía 17-11 y no lo podían creer, creyeron que era el aparato en ese momento. Y bueno, a partir de ahí me hicieron estudios, una cantidad, y estoy medicada. No tenía síntomas. No, nunca me dio dolor de cabeza, mareos, esas cosas que generalmente... Y yo, el problema mío es básicamente que tengo las presiones juntas. En realidad nadie suponía que yo era hipertensa. Mis padres son de presiones bajísimas siempre, toda la vida, mi papá ha fallecido ahora, pero siempre tienen la presión extremadamente baja. Eliminar la sal totalmente, que no lo hago a rajatabla, pero al principio sí lo hice. En aquel momento me dieron una dieta que bajé 10 kilos en relativamente poco tiempo y la hacía severísima. Y luego con el tiempo fui aflojando un poco. Bueno, con la medicación, la dieta y alguna caminata lo voy llevando. Hoy en la actualidad no me afecta para nada mi rutina. Al contrario, ahorro en sal. Bien, como escuchábamos a María, un hallazgo casual su hipertensión, no sentía nada, una medición y bueno, sus cifras estaban por encima de lo normal, como decíamos, no había síntomas que le hicieran pensar que estaba ante esta situación. Nos acompaña este mediodía ahora el doctor Ricardo Lluvera, profesor de cardiología. Ricardo, gracias por estar con nosotros en este programa. Todo un especialista en este tema, así que vamos a tratar en este poco tiempo de exprimirlo en todos sus conocimientos. ¿Qué entendemos entonces por hipertensión arterial? Vamos a definir la hipertensión arterial. Es un estado de presión arterial alta y sostenida. Eso es un tema muy importante. No es un valor exclusivo de presión en algún momento de tu vida, sino un estado sostenido de hipertensión arterial. Ahí está, ya después vamos a compartir en una gráfica cuáles serían esos valores. Ella hablaba de mis padres, siempre tuvieron presiones bajas. ¿Qué rol juega la herencia en todo este tema? La herencia juega un factor importante, o sea, no es que sea hereditaria la hipertensión, pero hay una incidencia familiar que hace que una persona que sea hipertensa puede transmitir ese riesgo de ser hipertenso a su descendencia. Bien, ¿qué factores hay que nosotros no podemos cambiar? Edad, por ejemplo. Edad, por supuesto. El sexo tiene que ver, pero no es, digamos, lo más prevalente. Y esencialmente el factor hereditario, sin duda, ¿no? Sin duda. ¿La raza? ¿La raza negra tiene más? Tiene, sobre todo en la raza negra, lo que uno ve es especialmente hipertensiones más graves. Eso también es muy cierto, ¿no? Hay hipertensión que es más difícil de controlar y de mayor gravedad. Hay factores ambientales que pueden sí ser modificables y que tienen un peso importante en lo que es el desarrollo de la hipertensión arterial y que ya podemos ir compartiéndolos en gráficos. Y Ricardo, acá apuntamos cuando hablamos de factores ambientales modificables, los más frecuentes. Bueno, todo aquello que justamente favorece a lo que desarrolla la hipertensión, que son básicamente el sobrepeso, que son el sedentarismo, que son el estrés, y sobre el estrés hay mucha cosa dicha, pero que sin duda manifiesta estados más importantes de valores de presión, sí, sin duda, pero no como causa, sino como
mecanismo de incremento de la presión. Bien, ahí romper con el mito de que no hay presión de causa nerviosa. Exactamente, no la hay. O sea, lo que hay es que el estrés lo que hace es manifestar un estado hipertensivo y por supuesto que agravarlo, pero no como génesis de la propia hipertensión. O sea que los estilos de vida inadecuados están teniendo un peso fundamental en lo que es el desarrollo de toda esta problemática. Eso es indiscutible, absolutamente es así. La hipertensión es una enfermedad básicamente de la civilización y de los malos hábitos. ¿Cuántos valores tenemos que tener inadecuados para decir estamos ante una situación de hipertensión? Bueno, yo diría, mi consideración sería al revés. No debemos considerar una sola toma de presión como válida. El médico lo que debe hacer es, cuando ve al paciente, tomar la presión una vez y esperar un rato posteriormente a la primera toma de presión y tomarla de vuelta, especialmente cuando la primera toma ha sido importante. Y sobre todo lo que es importante es un aspecto que es relevante, es que hay que tomar la presión en condiciones basales. No vale ese dato de que yo pasé por la farmacia y me tomé la presión cuando venía caminando, un día que estaba corriendo rápido. Te invito a ir hasta la pantalla mientras conversamos, te invito a venir hasta acá hasta la pantalla. Sí, vamos a después, cuando expliquemos cómo es la técnica para tomar la presión arterial, vamos a estar haciendo hincapié en muchos aspectos que acá Lluvera se estaba diciendo, en las condiciones en las cuales hay que tomarse la presión. Vamos, Alfredo, nuestro productor, a ver el primer gráfico. Ahí está, que ya lo habíamos pedido con anterioridad, pero bueno, ya quedó ahí un poquito colgado. Repasar estrés, cambios de la alimentación, mayor sedentarismo, sobrepeso, obesidad, alcoholismo, tabaquismo, como factores condicionantes a la aparición de la hipertensión arterial, que son los que tendríamos que modificar. Y si vamos ya al siguiente gráfico, hace referencia a lo que serían los valores considerados normales de hipertensión, y ahí, bueno, una zona media gris ahí en el medio que, a ver, me gustaría que la explicaras. Sí, es interesante esto, porque en realidad si uno me pregunta qué presión es la mejor es la más baja posible. Hay discusión sobre si tener mucho menos presión puede ser beneficioso. Pero lo que es muy claro es que cuanto más baja tengamos la presión, tendiendo un valor de, como dice ahí, por debajo de 120, 80, como dice ahí en el gráfico, esa es la presión que uno tiene que tener como óptima. Obviamente todo siempre asociado si tenemos algún otro problema concomitante, ¿no? Si tenemos una insuficiencia renal, si ya somos cardiópatas, bueno, y otras enfermedades que tengamos asociadas que impliquen que tengamos que tener los valores más bajos. Hipertensión siempre entonces mayor de 140-90. Claro, pero también, eso es un estado, es por definición. Por definición. Porque entonces no es hipertenso la persona que tiene 139-89. El concepto es que tenemos que tener la presión lo más tendiente a lo óptimo posible. Ahí está, porque siempre existió el mito también del 14-7. Tengo 14-7, estoy bien. Tradicionalmente la gente tenía ese valor de referencia. O el otro, como voy aumentando en años, tengo 70, 80 años, tengo que tener 18 y ese es el valor normal. Es uno de los grandes mitos que hay que romper. Ahí está, perfecto. El viejo no puede ser hipertenso libremente, no, de ninguna manera. Varios pilares en el tratamiento que ya vamos a ir haciendo hincapié, entre ellos la alimentación, el ejercicio. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Con qué contamos? A grandes rasgos. En este momento, por suerte, la medicina ha logrado tener medicamentos que prácticamente permiten controlar la presión en forma efectiva. Eso es extremadamente importante. Yo cuando era estudiante de medicina existía la hipertensión arterial maligna, que le decían que era aquella situación en la cual el paciente irremediablemente evolucionaba a la muerte por la hipertensión que nosotros no podíamos controlar con medicación. Eso prácticamente en este momento no se ve, porque por suerte la medicación logra controlar la presión. Eso es una realidad. Tenemos una serie de medicamentos que, por supuesto, el médico debe elegir el mejor para cada paciente, pero lo importante es saber de que si yo controlo la presión adecuadamente y la trato correctamente, la puedo controlar. Exactamente. Y lo importante es que una vez que se recibe medicación, la medicación no hay que suspenderla, porque si logramos un equilibrio es gracias, bueno, a que seguramente estamos haciendo acciones correctas, pero también estamos tomando la medicación. Entonces no hay que interrumpirla, que es algo que uno a veces ve con mucha frecuencia, ¿verdad?, en la consulta. Ricardo, muchas gracias por tus aportes. Gracias a ti. Ha sido un gusto. Vamos a una síntesis de lo que hemos visto hasta este momento y enseguida continuamos. La hipertensión arterial afecta a cerca de 2.000 millones de personas en el mundo. La hipertensión ocupa el primer lugar como causa de muerte en el mundo y en Uruguay la prevalencia en mayores de 55 años es del 70%. La hipertensión es un problema sanitario mayor de nuestra sociedad que no respeta edad,
y que cada vez se está viendo en personas más jóvenes y niños producto de los malos hábitos. Tiene como característica presentarse de forma silenciosa. La presión alta no da síntomas. Las cifras ideales se consideran 120-80 y hablamos de hipertensión con valores iguales o mayores a los 140-90. Las cifras elevadas de presión van afectando silenciosamente al cerebro, corazón, riñones, ojos, llevando a lesiones que no diagnosticadas a tiempo son irreversibles. La presión alta se suma además generalmente a otros factores de riesgo cardiovascular como el colesterol alto, el tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo y la diabetes, formando un combo de agresividad letal. El tratamiento tiene como base reducir la ingesta de sal y grasas, bajar de peso, hacer ejercicio, reducir el estrés y abandonar el tabaco. La medicación es un complemento, pero nunca una solución mágica si no cambiamos hábitos de vida. Hay que cuidar el corazón, hay que cuidar el cerebro, hay que cuidar todo el cuerpo, tratar de tener los niveles de presión lo más cercano a lo normal posible y no abandonar el tratamiento, porque ahí seguramente vamos a volver a tener problemas. Vías de comunicación, correo electrónico drrencasa@montecarlotv.com.ui Y Twitter y Facebook, como ven en pantalla. Después de la pausa le vamos a controlar la presión a Marianela, vamos a ver cómo es la técnica, cómo hay que hacerlo correctamente. Bien, además, y vamos a saber qué sabe la gente acerca de hipertensión. Vamos a ver qué es lo que saben. No, creo que no mucho, ¿eh? Ya volvemos. Doctor en Casa es una presentación exclusiva de Asociación Española, primera en salud.